Bueno, todos sabemos lo que las fechas navideñas causan en la congregación. Decimos que, o sabemos que durante ese mes muchas personas, en vez de acercarse, porque a nivel mundial se conmemora, digamos que el nacimiento de Jesús, en vez de acercarse más a la iglesia, más bien se alejan, ¿no? Y vemos que la iglesia va recuperando el volumen de personas ya después de enero, febrero, carnavales, ya después de carnavales es que la iglesia como que empieza y Semana Santa, se agarran el puente completo. Y eso no solamente nos afecta a nosotros como adultos en la congregación, sino también a nuestros niños. Y me he dado cuenta en el inicio del año cómo han estado faltando los niños al servicio infantil, y bueno, jóvenes también que todavía faltan por reincorporarse. Entonces, bueno, la palabra que voy a compartir hoy está bastante enfocada en eso. Claro, también allí podemos nosotros agarrar ciertas cosas para nosotros, para aplicarlos a nuestra vida, ¿no? Y va a estar basada en Efesios, en el libro de Efesios, más que todo en el capítulo 4. En el capítulo 4, a partir del versículo 5. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. Cristo, en su generosidad, nos dio un don a cada uno de nosotros. ¿Quién tiene el Espíritu Santo acá? ¿O quién considera que tiene el Espíritu Santo? ¿Amén? Esto quiere decir, si usted tiene el Espíritu Santo, si yo tengo el Espíritu Santo, quiere decir que Dios, o Jesús, en este caso específico, nos dio dones. Y le dio un don a cada uno de ustedes que tienen el Espíritu Santo. ¿De cuáles dones estamos hablando? Bueno, ahí más adelante, en Efesios 4:11, dice: Cristo mismo le dio dones a la gente. A uno le dio el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación, y a otros el de ser pastores y maestros. Entonces acá estamos viendo 5 dones que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero si yo pregunto acá, ¿quiénes son apóstoles? Nadie levanta la mano. Si yo pregunto quiénes son profetas, levanten la mano los profetas. 2 personas. Evangelistas, 2. 3. Sabemos que todos, en general, debemos evangelizar, pero estos dones son específicos, ¿okay? Estamos hablando de los dones específicos que dio Dios, o Cristo en este caso. Pastores y maestros, ¿okay? Pero la idea es que cada uno de nosotros, son pocas las personas que levantan la mano, pero la idea es que cada uno de nosotros podamos estar conscientes del don que tenemos. Acá no solamente tenemos a 2 pastores o 3 pastores, acá no solamente tenemos a 2 evangelistas, no solamente tenemos a 2 o 3 maestros. La congregación debe estar llena de cada uno de estos dones, ¿okay? El pastor William comenzaba en la primera predicación que hizo en el año, él decía que nosotros debemos plantearnos como primera meta para este 2024 cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y dentro de esa voluntad nosotros debemos de preguntarle al Señor y debemos enfocarnos en saber cuál es el don que Dios ha dado para mí, cuál es la forma y la manera en la que Dios quiere que yo le sirva. Porque bueno, quizás no sea un pastor, quizás no sea un maestro, pero hay otras maneras en las que nosotros dentro de la congregación podemos comenzar a servir al Señor. Y eso muy pocas personas lo saben. Pero yo les aseguro, hermanos, que si ustedes
se enfocan y se colocan esa meta de saber cuál es su don, cuál es su llamado, cuál es el plan que Dios tiene para su vida, el Señor se lo va a revelar. Amén. Todo eso tiene un propósito y nos lo dice en el siguiente versículo, que es Efesios 4:12. Dice, Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. ¿A quién debe fortalecer a quién debemos fortalecer con todos estos dones? ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros mismos. Amén. Esos dones que el Cristo nos ha dado, ¿dónde los vamos a utilizar? Aquí en la iglesia, ¿verdad? Ya establecimos que, ya nos queda claro que lo debemos utilizar para edificar y preparar al cuerpo de Cristo. Eso no lo vamos a utilizar en la calle con el borrachito de la esquina, ¿verdad? Eso lo vamos a utilizar con nuestros hermanos. Es aquí. Si bien es cierto que el evangelista tiene que ir y traer al borrachito de la esquina para acá, eso es lo que tiene que hacer el evangelista, traerlo para acá, para que el maestro le dé clase, para que el pastor lo pastoree, ¿verdad? Para que el profeta pueda profetizarle a ese borrachito, ¿verdad? Y así ese borrachito va a traer a su esposa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la pastora Maribel la pastoree, ¿ah? Para que la maestra Ángela le dé clase. ¿Amén? Y también van a traer a los hijos. Cuando yo doy clase a los niños en la escuela dominical o en el servicio infantil, ellos hablan muchísimo con nosotros los maestros. Yo creo que a veces en ciertos puntos de su vida ellos logran abrirse más con nosotros, porque saben que nosotros no le vamos a pegar, que nosotros no lo vamos a castigar, y logran contarnos cosas que incluso a sus padres no le cuentan. Es constante lo que yo escucho decir a los niños: se me es difícil creer en Jesús. Y esto viene porque ellos ven a sus padres que no tienen una relación constante con el Señor. ¿Amén? Y si sus padres no tienen incluso claro cuáles de estos dones ellos tienen o le han sido otorgados por el Señor, mucho menos van a tener claro cuáles son los dones que tienen para sus hijos, porque el Señor tiene para sus hijos. Entonces, por esta razón, muchos niños llegan a la escuela dominical a veces hasta decepcionados. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando nosotros nos tenemos que hacer la pregunta: ¿yo estoy seguro de que mi hijo cree en Jesús? ¿O qué tan seguro estoy yo de eso? Parte del plan o de la meta que ustedes deben colocarse para este año no es solamente saber o conocer el plan que Dios tiene para su vida, sino también el plan que Dios tiene para sus hijos. Porque la palabra dice que instruye al niño en su camino. Es su responsabilidad instruirlo. No es la responsabilidad de más nadie, no es la responsabilidad ni siquiera del maestro de la iglesia. Porque el maestro de la iglesia solamente pasa, digamos, 1 hora a la semana con su hijo. Usted pasa muchas horas más. Nosotros podemos apoyarlos a que su hijo refresque acá el conocimiento que ella trae de la casa, o por lo menos ese debería de ser la norma, lo que se cumple. ¿Amén? Entonces, no sabemos el don que ellos tienen. Ya sabemos que es otra meta que debemos colocarnos para este año. Y me gustó mucho el ejemplo que coloca acá, que es el del pastor William. Él nombró a sus 3 hijos y él ya tiene visualizado y él ya tiene decretado para sus hijos cuál es el plan o cuál es el don que el Señor tiene para cada uno de ellos. Y por lo que conozco del pastor William, estoy seguro que él ya se planteó como meta el hacer lo que para él sea humanamente posible, ayudar a sus hijos a cumplir ese propósito o a llegar a esa meta. Amén. Una de las preguntas que usted debe hacerse es: ¿lo que estoy haciendo con mi hijo o por mi hijo lo va a ayudar a que él cumpla el propósito que Dios tiene para él? Es una pregunta bastante importante,
porque hay veces que los padres vienen a la iglesia, pero entonces dejan a sus hijos en la casa. Hay muchas veces que los padres están aquí, yo les pregunto, mira, ¿y qué pasó? ¿Y el niño o la niña? Ay, no, se quedó durmiendo. Ay, no, es que vino el tío de visita, entonces el tío se la llevó a pasear. Y lo que mencionaba hace un rato de que no debemos venir a la iglesia con una mentalidad de que sea una ley, de que es obligatorio o que nunca puedo faltar a la iglesia. No, sino que es la razón. ¿Qué es lo que motiva a mi hijo a quedarse en casa y faltar a la iglesia? Yo no puedo sustituir el que mi hijo venga a la iglesia porque él vaya a un paseo. No se vaya aquí pensando en que no, mi hijo ya no puede faltar más nunca a la iglesia, sino que tenga claro las razones por las cuales su hijo está faltando a la iglesia. ¿Ok? Yo no puedo permitir que mi hijo no venga a la iglesia para quedarse viendo televisión en la casa, porque está alimentando la carne. Pasa lo mismo con nosotros. Fíjense, una organización en los Estados Unidos, ellos se dedican a ayudar a las iglesias, o específicamente una iglesia de allá, con cierta asesoría o con ciertas herramientas para que la iglesia se mantenga una salud espiritual alta. Ellos hicieron un estudio y tomaron como muestra a 2.000 padres cristianos. 2.000 padres cristianos. Y entre esos padres lograron recolectar a 3.800 hijos. Y en este estudio recopilaron 8 factores más importantes que hicieron que los niños de esos padres cristianos mantuvieran la fe. Vamos a compartir cuáles son esos 8 factores, pero primero vamos a ver 3 que fueron los que más influyeron en el caso contrario. 3 factores que afectan a que mi hijo o a nuestros hijos no permanezcan en la fe. Y lo vamos a ver desde el menos influyente hasta el más influyente. El tercero es que el niño escucha principalmente música secular mientras crece en un hogar cristiano. Este es el que menos influye, pero está dentro de los 3. ¿Ok? De los 3 más peligrosos, este es el que menos influye, pero es bastante peligroso. El segundo es que el niño se volvió rebelde a lo largo de su crianza. Cuando fue creciendo y se fue acercando más a la adolescencia, el niño se volvió más rebelde. Y el primero, el más influyente, para que el niño no crezca con una fe, o fortalecida en la fe, mejor dicho, es que dejó de sentir interés por asistir a la iglesia y sus padres no lo llevaron más. Si su hijo se queda en su casa y usted viene a la iglesia, ¿quién lo está enseñando allá? ¿Quién lo está cuidando? ¿A quién se lo está entregando usted? ¿Al tío que no es creyente? ¿Al abuelo que no es creyente? Tiene que estar atento a estas cosas. Ahora vamos a ver los positivos. Y también lo vamos a ver desde el menos influyente hasta el más influyente. Acá recopilaron 8 datos. El octavo fue el hecho de que los padres señalaban principios bíblicos en la vida cristiana de sus hijos, en la vida cotidiana de sus hijos. Eso es uno de los menos influyentes, pero ayuda a que su hijo tenga o crezca con una fe fortalecida. El séptimo, cada vez que los padres se equivocaban, tenían la actitud de pedir perdón a sus hijos. El que usted le enseñe a pedir perdón a sus hijos con moderación, eso es un aspecto influyente para él, para que él tenga una fe fortalecida, porque él se va a dar cuenta de que su padre también se equivoca y que él también tiene derecho a equivocarse. ¿Amén? Pero es posible pedir perdón. Número 6. Las personas cercanas que den buena influencia para que el niño siga a Cristo. Mientras que el niño se vea rodeado de personas que sean creyentes y que ayuden a fortalecer su fe, eso también lo va a ayudar muchísimo a que el niño se mantenga.
La número 5. El niño estaba involucrado en viajes misioneros. En este caso, eran que se llevaban al niño a evangelizar. Y se iba el niño con todo el grupo, como lo hemos hecho acá, que el niño se va con nosotros a tocar puertas y a evangelizar. Eso influye muchísimo también en la fe del niño. El número 4 dice, escuchar música cristiana. Esto me sorprendió bastante, ¿no? Pero fíjense lo mucho que influye el escuchar música cristiana para que un niño se fortalezca. El número 3, que el niño o niña sirva regularmente en la congregación. ¿En dónde? En la congregación, no en la casa, en la congregación. Número 2, el segundo más influyente en la vida de un niño, que los niños aprendieran a orar con sus padres, tanto de forma privada como pública, mientras crecían. Y la más influyente, el hecho de que los padres lo enseñaran a sus hijos a leer regularmente la Biblia. Fíjense, entonces la palabra no se equivoca cuando Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras. Amén. Vemos que si el niño comienza a leer la palabra, no solamente en compañía de sus padres, sino que se le crea un hábito a él solo, que él pueda, cuando esté solo en su cuarto, agarrar la Biblia y leer cualquier pasaje, y después venga a sus padres a hacer cualquier pregunta, eso va a fortalecer su fe para cuando sea mayor. Amén. No es casualidad que el estudio que acabamos de ver concluya en que las 3 cosas más influyentes en la vida cristiana para un niño sean la lectura de la palabra, la oración, el servicio y la congregación. ¿Cuáles son estas 4 cosas que estamos diciendo, hermano? Son las 4 patas de la silla que el apóstol Marcos todo el tiempo nos ha enseñado que todo cristiano debe tener. Si alguna de estas 4 patas de la silla está fallando en cada uno de nosotros, obviamente la silla se cae. Imagínense cuánto daño puede causar en la vida de nuestros hijos el que ellos no tengan desde pequeños estas 4 patas bien afianzadas. Y todo esto lo aprendemos a desarrollar es aquí en la iglesia. No hay otro lugar en el que el niño pueda aprender a leer la palabra o aprender a orar en público. En el colegio no va a aprender a orar en público. Les aseguro que no. Los videos que se ven en las redes sociales, en los colegios, los niños aprenden a bailar. Las niñas, aprenden es una depravación horrible. Entonces, es importante que nosotros podamos, por lo menos estas 3 o estas 4 cosas, enseñárselas a nuestros hijos desde pequeños. Ven acá la importancia de que nuestros hijos no falten a la iglesia. El hecho de que nuestros hijos, cuando nosotros podamos, nos preparemos, nos estemos preparando para venir a la iglesia, también enseñarles a ellos que el domingo sea apartado para el Señor. A veces yo veo niños en la iglesia que están acá y tienen los audífonos puestos. Jóvenes, niños que vienen a la iglesia con juguetes, niños que están en la iglesia, están brincando y están pendientes de otra cosa. Y no me estoy refiriendo a los niños, vuelvo y repito, como Robert Samuel. Estoy hablando de niños que ya pueden tener la capacidad de sentarse y escuchar. A mí me sorprendió el año pasado cuando Sofía, una niña que tiene 7 años, estábamos allí y después, al final del servicio, ella me dio una hoja, yo la tengo guardada allá arriba. Y la hoja, cuando me la dio aquí, yo no le presté mucha atención, pero cuando la leí en la casa,
La comparé con mis notas y ella estaba escribiendo la prédica. Una niña de 7 años. No se entendía muy bien lo que había escrito, pero me quedo con la importancia de que esa niña desde pequeña puede captar un mensaje. Quizás no lo entienda a la perfección, pero ella tenía ahí en sus notas lo que estaba hablando el predicador. Y busca las citas en el teléfono. Gracias, hermano. Entonces, qué bello que una niña o que un niño pueda hacer eso desde pequeña. Yo recuerdo que, y ya lo he mencionado acá, yo comencé a ir a asistir a la iglesia y en Renacer desde pequeño también. Y bueno, en ese entonces no existían los celulares que existen ahora. Y a nosotros no nos quedaba ninguna otra opción que escuchar el mensaje. Y bueno, lo vemos también en las muchachas, en Misraín, en Betsabé y en Milet. Los pastores o el apóstol Marcos siempre nos enseñó, o siempre coloca el ejemplo, de que ellas asistían a las vigilias. Y yo fui testigo de eso también. Muchas veces yo iba a las vigilias y estábamos allí. Y pasábamos toda la noche allí. Había momentos en que obviamente nos dormíamos, porque, claro, pero éramos parte, formábamos parte de eso. Entonces, ¿por qué los niños de ahora no? Ah, porque existen otras cosas que los distraen. Y el pastor William lo mencionó en su prédica anterior. El enemigo es un experto en distraer, en crear distracciones para nosotros. ¿Cuánto no para los niños? Si para un adulto es difícil estar ahí sentado y prestar atención al 100% del mensaje, ¿cuánto no para un niño? Entonces, es importantísimo que nosotros creamos un hábito en nuestros niños en casa, de que los niños no solamente vengan acá, esperen el domingo para ver qué es lo que va a dar el maestro en la escuela dominical. Hay veces en las que yo le pregunto a los niños, ¿hicieron la tarea? No. Y son tareas sencillas. Lee un versículo y di que entiendes el versículo. Puedo contar de mi clase con un solo dedo al representante que se acerca y me dice, o me pregunta, o me llama, o me manda un mensaje. Hermano, ¿qué es lo que significa esto que tú estás dando aquí? Hermano, tenemos que estar pendientes de qué es lo que le está dando el maestro en la escuela dominical del hijo. Más allá de que el maestro pertenezca a la congregación, yo no sé si el maestro está metido en la palabra, se está instruyendo con lo mismo que el apóstol nos ha enseñado a todos nosotros. Imagínense, yo tengo en mi clase aproximadamente niños que son regulares, entre 7 a 8 niños. Y solamente un representante está pendiente de que, mira hermano, esto no me está cuadrando, explícame qué es lo que tú estás diciendo aquí. Entonces, no, sí hermano, está bien, es esto, bueno, sí hermano. Que conversamos, que se acerca y me dice, mira hermano, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Qué observas tú? Entonces, el llamado es a eso, hermano, que nosotros estemos pendientes de qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo. Porque en la escuela sabemos que no le están dando una instrucción, por lo menos en la mayoría de los colegios no se le da una instrucción correcta a los niños. Ahorita más bien la educación ha caído tanto que se está yendo más bien hacia el otro lado, a estar promoviendo las perversiones que el mundo trae para la humanidad. En el capítulo 5, versículo 15 de Efesios dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Fíjense lo que dice ahí: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En otras versiones dicen que aprovechen cada oportunidad para hacer el bien. Entonces, saquen el mayor provecho a las oportunidades que se nos dan aquí en la iglesia.
Acá en la iglesia tenemos no sé cuántas actividades semanales y a lo largo del mes, en las cuales muy pocas personas vienen a esas actividades. Deberíamos aprovechar al máximo todas estas oportunidades. Hay talleres de pareja, talleres de mujeres, talleres o reuniones para hombres. Imagínense si hiciéramos un taller para los padres todos los meses. ¿Vendrán los padres? Nuestros hijos están en un peligro inmenso los 6 días de la semana. Que aprovechemos una hora que ellos puedan pasar con los maestros de la escuela dominical el domingo. Yo creo que no sería malo. Amén. Hay actividades, ahora se volvió a retomar lo que es la escuela dominical para los adultos. Aprovechen ese tiempo. Aprovechen de llegar temprano, a las 9:30, que ustedes van a estar tranquilos en su escuela dominical para adultos, porque sus hijos van a estar en la escuela dominical para niños. Y los jóvenes van a estar con el pastor de los jóvenes. Entonces, son edificados ustedes, son edificados sus hijos. ¿Qué familia no va a salir adelante así? Yo creo que así podemos cumplir con la visión que tiene esta iglesia, que es de restaurar familias. ¿Amén? Hay un principio que el apóstol Marco me compartió hace bastante tiempo. Él me dice que enseñando también se aprende. Y yo lo he podido aplicar. Yo lo he podido aplicar con los niños. Hay cosas que yo no sabía, que cuando empiezo a investigar para enseñárselo a los niños, puedo aprender yo más y me edifico. Entonces eso también lo pueden aplicar ustedes. Cuando ustedes se ponen una meta de enseñarle algo a sus hijos, también puede ser provechoso y de edificación para ustedes. Ustedes también van a salir bendecidos de allí. Otro de los beneficios es que dejamos un mejor legado para nuestros hijos. Yo creo que aquí ninguno de nosotros hemos sido criados en hogares cristianos. De los que estamos presentes, creo que ninguno. Si para nosotros es difícil, o ha sido difícil, el caminar y afianzarnos en Cristo, oye, vamos a tomar esta oportunidad que el Señor nos ha dado para nosotros hacerle el camino un poco más sencillo a nuestros hijos. No estoy diciendo que ellos no van a tener sus propias dificultades, cada uno irá a pasar por su proceso y va a tener sus pruebas personales, pero van a tener una base, y esa base es Cristo. Era lo que mencionaba el hermano Gregory en su prédica el domingo. No va a estar entre esa vieja naturaleza y esa nueva naturaleza. Va a ser para ellos más sencillo poder tener esa base y ver a Cristo, poder ser imitadores de Cristo, porque ellos ven a unos padres que le han modelado durante toda su vida ese caminar. Amén. Entonces, bueno, hermanos, la invitación es a esa, que podamos nosotros tener una mayor comunión con el Espíritu Santo, que nosotros podamos tener esa seguridad de que si nosotros estamos parados en la brecha, si nosotros podemos ser imitadores de Cristo, nuestros hijos también lo van a hacer. Esa es una de las primeras cosas que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos, que para cualquier cosa lo más importante va a ser la dirección del Señor en nuestras vidas. Amén.